vamos a hacer una especie de repaso, de reforzamiento a la clase de secuencia. Vamos a hablar de secuencias sencillas. La idea de hacer este repaso es para reforzar los conocimientos, porque hemos observado ciertas debilidades. Hemos venido trabajando 2 cilindros, vamos a hacer 3 actuadores. Vamos a hacer el primer, va a ser 1A más 2A más 3A más. Después 1A menos, 2A menos y 3A menos. Para una mayor comprensión, vamos a separar la secuencia de tal manera en donde no encontremos movimiento repetitivo, que es lo que nosotros hemos venido estudiando. Este es el cilindro 1, el cilindro 2, el cilindro 3. Aquí ya comienzan acciones a repetirse. Por lo tanto, vamos a separar esto acá y todo lo que tenemos a la izquierda pasará a ser el grupo 1, todo lo que está a la derecha pasará a ser el grupo 2. Significa que tenemos 2 grupos de trabajos. Para analizar las señales nos vamos a apoyar también del diagrama espacio-fase. El diagrama espacio-fase ya hablamos, ¿verdad?, qué era. Entonces, vamos a hacer un rectángulo para cada uno de los actuadores. De tal manera que aquí vamos a tener la fase 0, la 1, la 2, la 3, aquí sería la 4, la 5 y la fase 6. ¿Por qué van a ser 6 fases? Porque les recuerdo que en el caso de los actuadores neumáticos, cada actuador tiene 2 fases. Como ahora ya tenemos 3 cilindros, se nos hace un par de fases más. Entonces, acá nosotros necesitamos en sí analizar las señales. Por cada actuador tenemos 2 señales. Para que quedemos claros cómo determinamos el número de señales, debemos estar claros de que por cada actuador, por cada émbolo, se van a activar 2 señales. Estas 2 señales nos ayudarán a nosotros a decidir, vamos a decir así, la activación de los movimientos. Entonces, el cilindro 1 tiene una señal cuando él está retraído. Vamos a usar este final de carrera. Cuando él sale, su recorrido total va a activar una segunda señal. Entonces lo mismo ocurre con todos los demás émbolos. Un final de carrera de contacto, un sensor mecánico que detecte las posiciones de cada uno de esos actuadores. Es así. O sea, las señales no están inventadas así al azar. Cada actuador, cada cilindro doble efecto va a tener 2 señales. La señal que está hacia adentro va a ser la B0. La que está cuando él está hacia afuera es la B1. B0, B1, B0, B1. ¿Dónde está la diferencia en la nomenclatura, en el nombre? Que este va a ser el cilindro 1, por lo tanto va a ser 1B0, 1B1. Este es el actuador 2, 2B0, 2B1. Este es el actuador 3, 3B0, 3B1. De ahí salen las señales. Entonces, ya estando claro que tenemos 2 señales por cada actuador, se nos hacen 6 señales. Solo, vamos a decir así, viene ahora el análisis del orden de cómo se van a ir dando estas señales. Ahora, antes de que inicie todo, necesitamos una señal extra, que es el pulsador de marcha. Entonces, ese pulsador de marcha lo vamos a conocer como el pulsador S0. Ese pulsador me activa el primer movimiento. Debemos estar claros de esa situación. Esta de acá es la celda del actuador 1A, este sería del 2A y este del 3A. Entonces, la secuencia como la tenemos ordenada, la primera acción la realiza el actuador 1A. Por lo tanto, este es el que en la primera fase cambia de estado. O sea, vamos a representarlo con esa línea vectorial así inclinada. En ese mismo instante de tiempo, tanto el cilindro 2 como el 3 no han sufrido cambios, por lo tanto, los vamos a representar con una línea horizontal. Ahora, dijimos que cada actuador tiene 2 señales. Entonces, cuando este actuador 1A sale,
se activa una señal que es la que nosotros vamos a ocupar para activar el siguiente movimiento. ¿Cuál sería esa señal? 1V0. ¿Está seguro? Entonces vamos a hacer una serie de dibujitos acá. Y ahí tenemos los tres actuadores. Entonces, este actuador de acá tiene un final de carrera aquí y tiene otro final de carrera acá. Igual ocurre con este que está acá. Igualmente ocurre con este que está acá. Ahora, el final de carrera que está acá cerca es el B0. Este sería el B1. Este de acá sería el B0. Este sería el B1. B0. B1. ¿En dónde cambia el nombre? Que este va a ser el cilindro 1, este serían del cilindro 2 y estos de acá serían del cilindro 3. Ahora, la primera acción, el cilindro 1A sale. Y cuando él sale, ¿cuál es el final de carrera que toca? Aquí está, 1V1. Entonces ahora nos vamos a nuestro diagrama espacio-fase y aquí ponemos que el sensor que va a estar siendo activado es 1V1. Entonces, la señal 1V1 es la que va a activar el siguiente movimiento. ¿Y cuál es el siguiente movimiento? 2A sale. Entonces, este sale, este se mantiene y el cilindro 3A no ha sufrido cambio. Pero cuando este sale, toca una señal. Cuando él sale, la señal que toca es cuando él sale, o sea, este sensor que está acá, 2V1. Entonces acá sería 2V1 y la señal acá sería 2V1. Está en el mismo grupo. La siguiente acción, 3A, sale. Entonces sería esta la acción. Este se mantiene afuera y este todavía sigue aquí afuera. Cuando 3A sale, que es este que está acá, toca el final de carrera 3B1. Entonces esa es la señal que va aquí. 3B1. Y esa señal de 3B1 me va a hacer cambio de grupo. Por eso lo dibujo acá abajo. 3B1. Y ahí va. Ahora, ¿qué sigue? Jocelyn. Acá tenemos, la acción es 1A menos, o sea, el cilindro 1 regresa. El cilindro 1 es este, entonces quien regresa es este que está acá. Y estos se mantienen en el caso de este afuera y en el caso de este afuera. Y cuando este regresa, cuando sea 1A regresa, el sensor que toca 1V0. Si nosotros analizamos, incluso si vamos haciendo el diagrama espacio-fase, no tenemos cómo perdernos. Entonces el final de carrera es 1V0. La señal aquí sería 1V0. Esa señal activa el siguiente movimiento, 1V0. ¿Y cuál es el siguiente movimiento? La acción es esta que está acá, 2A menos. Nos venimos al cilindro 2 y este cilindro 2 regresa. Este ya había regresado, se mantiene adentro. Este todavía se mantiene afuera. Cuando 2A regresa, el final de carrera que toca es cuando él regresa. Lo mismo que enseñamos allá físicamente, 2V0. Entonces, ese final de carrera es este que está acá, 2V0. Ese 2V0 es quien me va a activar la siguiente acción, 2V0. Y la siguiente acción es el actuador 3A regresando a su posición de reposo, su posición inicial. Entonces, cuando este actuador 3A regresa, el final de carrera que toca es
3B0. Entonces, acá tenemos, es el cilindro, aquí está, la gráfica, lo reunimos aquí. Aquí sería 3B0, aquí sería, este se mantiene adentro, y aquí ya todos han salido, todos han entrado. Aquí ya cumplieron el primer ciclo. Aquí esto es un ciclo. Si el trabajo continúa, se vuelve a repetir desde acá. Desde acá nuevamente todo. O sea, el cilindro 1A sale, 2A sale, 3A sale. Y después comienzan a retornar a su estado inicial. Entonces, cuando 3A regresa, aquí hay una señal 3B0. Esta señal 3B0 es la que activa el siguiente ciclo, porque aquí ya terminó un ciclo. Es la que activa el siguiente ciclo. Y esa señal es la misma que va a estar en serie con este que está acá, con el pulsador de arranque, el pulsador de estar, o sea, marcha. Entonces ahí se cumple en donde, en el caso, el final del primer ciclo es el principio del ciclo número 2. Cuando termina el ciclo número 2, el final del ciclo número 2 es el inicio del ciclo número 3. Y así sucesivamente se repiten hasta que se detenga el trabajo o se detenga toda la operación. Ahora, ya habiendo analizado esto, la secuencia, el espacio-fase, solo viene a realizar el esquema. Situación que todos ustedes ya deben de analizar. Para cada actuador debemos de tener una válvula de monitoreo, en este caso que es una válvula 5.2. La válvula 5.2 esta es una válvula biestable. Una gráfica rápida. Ya sabemos que aquí tenemos un filtro, aquí tendríamos otro filtro y aquí ¿qué tenemos? Un compresor de aire. Lo mismo necesitaríamos para esta válvula de acá. La gráfica no soy tan bueno en dibujo, pero un poco rápido. Igual los filtros y el compresor de aire. Igual para esta. Y el compresor de aire. Conexión a trabajo. Conexión a trabajo. Y ahí están conectadas. Ahora, como es el método cascada, ¿qué sigue ahora? Tenemos dos grupos. ¿Cuántas válvulas van a monitorear todas esas acciones? 2 menos 1. Entonces, las válvulas de monitoreo pueden ser varias, ¿verdad? Yo recomiendo siempre las de dos estados de trabajo, 2 salidas a trabajo. Entonces puede ser la 4.2 o la 5.2. Y ahí la tenemos. Disculpen. El dibujo, me disculpan, tal vez, ¿verdad? No va fuera de norma, pero sí estoy tratando de que quede bastante bueno. Es algo rápido que estamos haciendo. Acá arriba van a ver señales internas y señales externas. Son las mismas que tenemos allá. Entonces, vamos a dibujar el primer grupo de trabajo. Allá no me alcanza, lo voy a poner aquí. Grupo 1. Grupo de trabajo 2. ¿Qué sigue ahora? Analizar cómo es que vamos a conectar. Eso allí es algo fácil. El problema es cómo ubicar las señales, el momento en que vamos a ubicar las señales. Entonces viene la situación. Marcha lo vamos a ubicar siempre acá. Perdón, así ya está el compresor. Y en el caso de marcha, en el caso de este que tenemos acá, tenemos conectado en serie. ¿Qué tenemos conectado en serie nosotros? Nuestro pulsador. Entonces acá la tenemos. El caso de este es así.
Y este de aquí es un rodillo. Este rodillo de acá va a ser el de la última acción, porque la última acción representa el inicio del siguiente ciclo. Si se nos olvida, nos venimos aquí. 3B0 también está representado acá. La última acción del final del ciclo. Ahí está, 3B0. Entonces este va a ser 3B0. Ese es el final de carrera 3B0. Ahora, en serie vamos a tener un pulsador de marcha, ¿verdad? Retorno de acción por muelle. Y acá es un hongo. Es de enclavamiento. Entonces le dibujamos ahí la señal. Y este va a ser nuestro pulsador S0. ¿De dónde vamos a agarrar la presión? Pues la presión la vamos a agarrar del grupo al que pertenece la última señal que se ha actuado. En este caso es 3B0, que pertenece al grupo 2. Miren, de ahí vamos a tomar la señal. Fácil. Nosotros pulsamos aquí. Miren cómo es la situación y hay que analizar. Hay que analizar muchas situaciones aquí. Primero, las señales van de abajo hacia arriba. Los elementos se acomodan en el diagrama de esa manera. Primero los elementos de alimentación, después los elementos de introducción de señales, después los procesadores de señales o mandos indirectos y de último los elementos de trabajo. Ese es el orden que nos dice un esquema, un diagrama. Eso no es así. Me quedó feo el resorte ahí, ¿verdad? Entonces, pero el final de carrera acá, ya saben que es una válvula 3 vías, 2 posiciones normalmente cerrada. Pero resulta de que es cerrada, pero 3B0, como el émbolo inicia adentro, lo estaba presionando, él está abierto ahí. Ahí hay pase de aire. Entonces, desde que yo pulso acá, esta válvula va a cambiar de estado. Por eso, ¿verdad? Acá tenemos al punto de conexión 2. La presión está en el 2. Cuando presionamos aquí, pasa esta válvula 5.2, vía estable, conmuta, cambia de posición y estas presiones cambian. La presión está en el grupo 2, pero desde que yo pulso aquí, deja de estar en el grupo 2 y pasa al grupo 1. Es así como se alimenta. Ahora, ¿cuál es la primera acción? 1A más. Para que este salga, debe de llegarle pulso neumático a esta válvula 5 vías, 2 posiciones aquí. Fácil. Pulsamos aquí y este sale. Cuando este sale, toca el final de carrera 1B1. ¿Qué es lo que va a hacer 1B1? Activa el siguiente movimiento, que es 2A más. ¿Qué significa? Que yo lo voy a dibujar aquí. Ese final de... Me van a disculpar tal vez por el dibujo que no sale tan bien. Pero este final de carrera va aquí. Y ya lo dibujé mal. Porque es así. Este es un final de carrera. Se alimenta de la presión del grupo 1 porque él pertenece al grupo 1. Y cuando este sale, lo toca, esta cambia de estado, pasa señal a trabajo, llega aquí. Este final de carrera es la que sigue, ¿verdad? Que sería 1B1. Y ahí tenemos dos acciones. Cuando este actuador sale, el final de carrera que toca es 2B1. Entonces, esa señal la vamos a utilizar para que salga el cilindro 3. La vamos a ubicar ¿dónde? Acá. Resorte, y esta va a ser la señal 2B1. Y salida, y ahí ya sale. ¿Ya vieron? Entonces, ahorita tenemos configurado solo la salida de 1, la salida de 2 y la salida del actuador número 3. ¿Qué pasa cuando sale el actuador número 3? Debemos de cambiar de grupos, porque ahí cambiamos grupo. Aquí lo dice. 3B1 cambia de grupos y es en donde ya comienzan los actuadores a retornar a su estado inicial.
Para que cambiemos de grupo, debemos de cambiar de posición a esta válvula 5.2 que está aquí. Entonces, ese final de carrera lo voy a dibujar acá, porque es aquí donde yo necesito que cambie de estado esta válvula. Este es el final de carrera 3B1 y aquí es un resorte y esto se va a tomar la presión del grupo anterior y sale acá, alimenta acá. Cuando eso ocurre, esta cambia de estado. Cuando cambia de estado, necesitamos alimentar la acción que es 1A regresando. Entonces, este lo vamos a tomar del grupo 2 porque pertenece al grupo 2. Y ahí ya regresó el primer émbolo. Cuando regresa, toca el final de carrera 1B0. 1B0 lo vamos a utilizar para la siguiente acción, que es 2A retornando. Entonces, ese final de carrera lo vamos a dibujar acá. Ya no me quedó nada bien aquí. Este es un final de carrera que sería el 1B0. 1B0 y lo alimentamos acá. Lo tomamos del grupo 2. Regresa el cilindro 2A. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? El actuador 3A regresando. El sensor 2B1. Ese está en el grupo 1. Ah, está. En el grupo 1 está. Ah, este no lo alimentamos. Sí, aquí me hizo falta alimentarlo. Por eso preguntaba, ¿verdad? Bien, me hizo falta unir ahí la alimentación. Está en el grupo 1 porque pertenece al grupo 1. Entonces, cuando este regresa, toca 2B0. 2B0 lo vamos a utilizar para la última acción y ese lo vamos a utilizar acá. ¿Dónde se...? Y este sería 2B0. Un resorte. Y lo vamos a tomar la presión del grupo 2. Cuando regresa, el último actuador es 3B0. Se activa este señor que está acá, vuelve a cambiar de estado y vuelve a hacer cíclico todo el trabajo. Y ahí está todo. Esta es una secuencia sencilla porque el orden de entrada de los émbolos coincide con el orden de la salida. Cuando ya se varía la situación, ¿verdad? Entonces ya la cosa se hace más compleja. Y ahí lo tienen dibujado. Ahora, secuencia sencilla. Ya si estamos hablando de una secuencia compleja en donde se altera el orden de entrada con respecto al orden de salida, entonces las señales cambian y hay que volver a hacer un diagrama. Si es un movimiento simultáneo, por ejemplo, pulsamos aquí y al mismo tiempo sale el cilindro 1 y el cilindro 2, son movimientos simultáneos en una misma dirección. Porque pueden haber movimientos simultáneos pero en direcciones opuestas. O sea, este es un ejemplo aparte, ¿verdad? Pulsamos aquí, al mismo tiempo el cilindro 1A sale y el cilindro 2A regresa. Esos son movimientos simultáneos pero en sentidos opuestos. Y también hay que hacer un diagrama de espacio y de estado para analizar y comenzar a hacer todita la situación. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Montarlo en el software para ver si les da. Y les tiene que dar porque lo hicimos aquí nosotros, ¿verdad? Y ahí lo vamos a analizar. Después lo montamos en la maqueta neumática. Pónganse a trabajar ahora ustedes, pues. Bien, entonces aquí tenemos el montaje de los 3 cilindros. Este es el cilindro 1, el cilindro 2 y acá el cilindro 3. Bueno, están las señales. Cada actuador tiene su señal, inicio y final. El actuador 2 igual el actuador 3 que tiene sus dos señales. Cada actuador tiene su válvula 5.2 biestable que monitorea las acciones. Aquí está este de acá, esta válvula de acá, y esta es la válvula de los grupos, que acciona los grupos. Entonces cuando nosotros pulsamos
marcha, este es 0, sale el cilindro 1, después sale el cilindro 2 y el cilindro 3. Bueno, los he puesto más lento para que ver si los alcanzamos. Sale el cilindro 1A, después sale el cilindro 2 y después sale el cilindro 3. Creo que los alcanzamos ahí. Vamos a ponerlos así que se vean los tres. Sale el cilindro, hay un problema de contacto ahí. Creo que se alcanza a ver la secuencia. Vamos a tratar que se vea la secuencia. Ahorita sale el cilindro 1A ahí, después sale el cilindro 2 y aquí sale el cilindro 3. Después regresa el 1, regresa el 2, regresa el 3 y se vuelve a repetir el ciclo. Esta es una secuencia neumática elaborada en el software FluidSync, método cascada, y que está funcionando correctamente.